Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos contentos de que nos hayas encontrado. Soy el pastor Mario Zambrano, aquí en la Iglesia Vida Nueva. Nos encantaría invitarte a nuestra iglesia. Los servicios en la iglesia son el día domingo de las 3 a las 5 y los días viernes de las 7:30 a las 9. Estamos esperando que en este canal puedas encontrar contenido que bendiga tu vida. Por favor, pon atención a esta enseñanza. Estamos orando por ti y que Dios te bendiga. Hasta luego. Bueno, voy a pedirles que abran su Biblia. El día de hoy quiero continuar. Vamos a continuar en esto. Es más, hemos venido hablando acerca de un pentecostalismo bíblico y el aspecto de lo que es ser pentecostal desde una perspectiva de el carismata o el mover de Dios, las experiencias de los cristianos en la vida cristiana y la vida, diría yo, con los dones o las carismas o la gracia que Dios da a su pueblo. Dios no nos dejó solos. Dios no nos dejó huérfanos. Dios no nos dejó desconsolados. Dios no nos dejó para que estuviéramos atribulados y preocupados sin esperanza. No. Sino que Dios dejó provisión para esto. Y una de las cosas que suele suceder es que hay muchos cristianos que viven con 2/3 de la vida de Dios. Solamente con 2/3. No experimentan la vida completa desde la perspectiva bíblica. Una de las cosas maravillosas, solo déjate llevo rápido para que entiendas la idea que estoy tratando de decir, es hay cristianos que solo viven 2/3 de la vida que Dios nos ha dado. Primero, son introducidos a Cristo Jesús como Rey y Salvador, como nuestro Redentor. Y lo conocemos. Sabemos que nació de virgen, vino a la tierra, dio su vida en expiación, murió por nosotros, al tercer día resucitó, ascendió a la tierra y está a la diestra del Padre. Y le damos gracias a Dios por Jesús, Él es el Rey, amén. Pero también Jesús nos introdujo a su Padre y nos enseñó que el Padre es dueño de todas las cosas, que es un Padre bueno, que es un Padre creador de todas las cosas, que fue su Padre quien lo envió a la tierra, que fue su Padre quien tenía la voluntad de redimir y de salvar a la humanidad. Y nos dijo que si tuviéramos necesidad de algo, que le pidiéramos ¿a quién? Al Padre en su nombre y que el Padre nos escucharía. Tenemos entonces al Padre y tenemos al Hijo. Pero muchas veces estamos limitados. Entendemos lo que es la tercera persona de un Dios trino llamado Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas en una perfecta unidad y armonía. Y la Biblia es muy clara en estas ideas, en estos conceptos. Por eso es que las creemos. Pero muchos entendemos muy poco la vida del Espíritu, o la obra del Espíritu, o el carismata, la gracia del Espíritu. Y a veces nos limitamos cuando hacemos todo esto. Por eso quiero conectar 3 versículos. Si los puedes apuntar, hay una conexión entre ellos para dejar esto un poquito claro antes de meterme a lo que yo traigo el día de hoy. Primero estaría, creo que es 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Creo que todos conocen ese versículo donde Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y que es eficaz para redarguir al ser humano y para darnos a conocer el plan de Dios. Nosotros creemos eso. Pero también en segunda, creo que es
Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, y creo que es el versículo 9. A ver si alguien me ayuda a leer ese versículo. Primera de Tesalonicenses 5, 9. ¿Qué dice? Es bien pequeño. No, creo que es el 19, perdón, el 19. Ponme el 19. Es un versículo muy pequeño. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. Y esto nos da una idea de que podemos tener una relación o un entendimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu como un Dios trino, pero que en muchas instancias podemos apagar al Espíritu. Y eso suena, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es apagar al Espíritu? ¿Qué es eso? Ahora, para complementar esto, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Y lo voy a dejar ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El versículo 6 y el 7 dice así. Por eso te aconsejo, escuchen, es Pablo hablando a la iglesia, dice, te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué es el fuego del don de Dios? Don es la misma idea, es el carismata, es la gracia, es lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Y lo que está diciendo aquí es, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque quiero que entiendas algo. Mira el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, si conectamos estos versículos, en uno dice no apaguéis al Espíritu y en otro dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No apaguéis y en el otro aviva el fuego del don de Dios. Y en estas dos instancias tomamos la idea de que hay cristianos que dejan que la vida del Espíritu se apague en sus vidas. Y que mientras que pueden vivir vidas cristianas, sus vidas no son vidas de poder, de amor, ni de dominio propio, sino que suelen ser vidas como lo que les he mencionado. Van a ser vidas salvas, pero va a ser de panzazo. Y yo no me quiero salvar de panzazo nada más, no como aquellos que van a la escuela y que cuando les dan una D o minus dicen, ¡ay! Por lo menos no fue una F. Ese no es el consejo de Dios. Es más, el consejo de Dios es que corramos la carrera cristiana de tal forma como que si queremos llevarnos el primer lugar. Así es que debemos de correr. En otras palabras, que todos aquellos que empiezan a tener una buena idea de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer, empieza a tener a través del don de la revelación, empieza a ver esas cosas y dice, lo quiero todo. Quiero todo lo que Dios tiene para mí. Mientras que hay quienes se relegan. Nos dicen, bueno, pues, pastor, yo voy a la iglesia, pago diezmos, oro. Pues la verdad estoy bien, no necesito mucho. Lo que tengo es suficiente. Y estoy tratando de decirte que hay mucho más. Ya te di 2 versículos, ¿ok?
Bueno, te di 3, pero el tercero era para que entiendas que toda la palabra de Dios es inspirada para guiarte, exhortarte y enseñarte. Pero el tercer versículo, vamos a regresar a 1 de Corintios en el capítulo 12. Hasta ahora nos ha dicho ¿qué? ¿Qué es lo que nos dijo en Tesalonicenses? Que no apaguemos el espíritu. ¿Qué fue lo que nos dijo en 2 de Timoteo? Que avivemos el don. ¿Okay? En uno no hay que apagarlo y en otro hay que avivarlo. ¿Okay? Ahora vamos a lo que creo que es el que lo conecta y el que hace de esto algo importante. ¿Estás ahí? Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 1. El versículo 1. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Escucha lo que dice. Dice él: no quiero, hermanos, ¿que qué? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Voy a regresar. En uno no apaguemos al espíritu, en otro avivemos el fuego del don de Dios y en otro no ignoremos acerca de los dones espirituales. Yo creo que esto nos da un poco la explicación de lo que suele suceder en las vidas cristianas cuando a veces, en vez de avanzar en todo lo que Dios nos ha dado, nos relegamos y nos quedamos atrás. Y la verdad es que hay buenas noticias para ti, que toda la Trinidad está, no voy a decir ansiosa, está deseosa de que tú tengas todo lo que ellos han hecho por ti. El Padre que te creó quiere tener una relación contigo, el Hijo quiere que estés en paz con Dios y el Espíritu Santo quiere hacer la obra de santificación, regeneración en tu vida. Y esto va a jugar un papel muy importante en los tiempos que vienen. Porque los tiempos que se aproximan van a ser tiempos de mucha apostasía, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y en medio de eso, creo que va a haber un pueblo que como en alas de águilas va a ser levantado. Ok, ¿de qué venimos hablando? De los dones del Espíritu. Ya tocamos ya les hablamos acerca de los dones del Espíritu en sus diferentes categorías. Hablamos de Romanos 12, de Efesios 4 y de 1 Corintios 12. Ya deberían de estar un poco ubicados en ese sentido. También definimos varios principios y vamos a hablar de los dones del Espíritu. Pero antes de eso, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Les importa aprender de esto? ¿Cree que esto es valioso para tu vida, relevante para tu vida, que es algo que anhelas las cosas de Dios y un don de parte de Dios para fluir en aquello para lo que Dios te llamó? ¿Quieres sentirte útil en la obra del Señor? Ok, entonces creo que es muy buena la audiencia para hacer esto. Pero vamos a definir varios principios. Primero, 1 Corintios 12, versículo 4 al 7 dice que hay diversidad. Y eso es una de las cosas que hemos venido hablando. Hay diversidad. Los dones del Espíritu son diversos. Hay muchos. Y voy a hacer una aclaración. No hay una sola persona en la iglesia que los tiene todos. Lo voy a repetir. Los dones espirituales no hay una sola persona que los tenga todos. Lo que hace el Espíritu es los reparte a distintos individuos y por eso es que hay diversidad, ¿ok? Pero el Espíritu es el mismo. Son otorgados por el Espíritu. Es Él quien los da. Pero ¿a quién se los da? Y la respuesta es bien fácil.
aquel que los quiere, aquel que se hace disponible, aquel cuyos ojos son abiertos y dice: yo quiero todo de Dios y quiero colaborar con Dios, quiero que mi vida sea usada por Dios. Así que hay diversidad, pero no solamente hay diversidad. Aquí hay algo maravilloso que si lo entendemos al final, yo estoy pidiéndole al Señor que lo podamos entender. No solamente hay diversidad, sino que también hay unidad. No sé si entienden eso. Hay una enorme diversidad, pero también hay unidad. En que todos operando tienen un sentido de unidad. Tal vez estaba pensando en qué forma de mostrar esto. Y no, me va a tomar mucho tiempo. Si me queda un poquito de tiempo, lo voy. Pero hay una escena que miraba que decía: wow, qué maravillosa escena y cómo demuestra lo hermoso de la iglesia. En la iglesia hay de todo tipo de gente, y cuando todo tipo de gente se deja ser usado por Dios, es enorme el beneficio que recibimos. Hay gente con don de misericordia, ¿sabían eso? Hay gente que cuando escucha que te pasa algo, se quebrantan por ti, que te buscan, dicen: ay, pobrecito el hermano. Hay gente con don de exhortación, que cuando te pasa algo, lo primero que te dice es: ¿no te dije que no hicieras eso? Hay otros con don de enseñanza. Hay otros con don de servicio. No te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Vamos, rápido. ¿Qué hago por ti? ¿Me están entendiendo? Y todos ayudan, todos colaboran. Y es hermoso cuando en una iglesia hay diversidad de dones, pero también hay unidad en el Espíritu. Ya les hablé de las categorías, solamente para los que tal vez no se han ubicado, quiero repetirlas. Hay dones ministeriales, hay dones de manifestación y hay dones motivacionales. Los motivacionales son los dones en Romanos 12. Los dones ministeriales son Efesios 4. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y los dones de manifestación espiritual, de experiencia espiritual, están en 1 Corintios 12, del versículo 7 al 11. Y son 9 de ellos. Pero antes de lanzarme, te voy a dar los dos últimos principios. Ya hablé, los dones, hay diversidad. Hay uno para cada quien. Todo el que quiera, el Espíritu puede darle algo. Todos podemos hacer algo en la iglesia. Todos. Aquí no debería de ser. Por eso es que en las iglesias usualmente lo que pasa es que hay los súper espirituales, los que tienen el don de Dios, y los demás se sientan así como: bueno, pues yo voy a recibir. No, porque aquel espiritual es aquel. Y no hay banca en el cuerpo del Señor. Todos fueron llamados para el servicio del Señor. Pero sobre todo, la supremacía en medio de los dones, debemos de entender que mejor que los dones es el amor. Que el amor es lo más grande que existe en medio de nosotros. Que lo que nos va a unir no es nuestra actividad espiritual, sino el amor en nuestro corazón, el uno por el otro. La supremacía del amor en medio de nosotros. Así que con esto regresamos a 1 Corintios 12. Ya hablé de la primera categoría. ¿Cuántos se acuerdan? Hace 2 semanas les enseñaba vamos a hablar de los 9 dones espirituales y les hablaba de 3 de ellos. ¿Se acuerdan? ¿Eran los dones de qué? De revelación. Los dones de revelación. Y que los dones de revelación son manifestaciones del Espíritu para revelarnos a Cristo. Y no queremos que nadie ignore lo que el Espíritu le puede dar, para que al buscarlo, sepamos lo que estamos buscando. ¿Ok? ¿Listos?
Bueno. En las manifestaciones del Espíritu vimos cómo mencionamos estos nuevos dones, los de revelación. ¿Okay? Después del don de revelación, nosotros vimos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Y lo que dijimos es que en palabra de sabiduría, eso no quiere decir que el que tiene el don de palabra de sabiduría lo sabe todo. No. Pero sí quiere decir que es un individuo que en un momento de crisis el Espíritu puede hablar a través de él para dar sabiduría y poder alcanzar el fin que Dios busca alcanzar en esa circunstancia o situación. Hablamos de la palabra de conocimiento otra vez. El que tiene el don de conocimiento no es que lo sabe todo, pero que en momentos donde se necesita conocer algo, el Espíritu le da este conocimiento para ayudarnos a todos a cumplir con los planes de Dios. El discernimiento de espíritus, dijimos que espíritus aquí quiere decir personas, discernir personas, intenciones. Y las diferentes motivaciones. El don de discernimiento de espíritus nos permite identificar la fuente de las influencias espirituales. Nos ayuda a distinguir entre las ideas o las cosas que vienen de Dios, como también aquellas cosas que vienen del enemigo. Para que en el poder discernir de dónde vienen las ideas, podamos tomar decisiones informadas y evitar engaños espirituales. ¿Me escucharon? Son de enorme importancia estos dones de revelación. Porque ¿qué quiere Dios para tu vida? Él quiere que conozcas la verdad, la cual te va a hacer libre y que no te dejes engañar. Todos los que han leído los evangelios, una de las cosas que Jesús decía constantemente era: mirad que nadie os engañe. Me parece a mí que en muchas circunstancias muchos cristianos se dejan engañar. Se dejan engañar porque ellos ven a alguien en un nivel espiritual al cual idolatrizan, y por idolatrarlo y ponerlo en este nivel, de repente puede haber una relación de manipulación y de abuso. Cosas que hemos visto muchísimo en la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado y buscar los dones de revelación. El día de hoy entonces voy a tocar 3 dones que deberían de ser en la vida de un pentecostal. Deberían de ser dones deseados. Así como, ¿cuántos desean los primeros 3? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. ¿Habrá alguien aquí? Levante la mano. Amén. Hay varios. Ok. Hoy vemos los dones de poder. Un don es un regalo de Dios. Es algo que Dios da a seres humanos que no lo merecemos, pero que Él ve nuestro corazón y nos puede usar en estas dimensiones. ¿Listos? La segunda clasificación son los dones de poder. Y el primer don es el don de fe. El don de fe. Después vamos a ver el don de sanidad. Y después vamos a ver el don de hacer milagros. Ok. Si vemos el don de fe, lo primero que tenemos que entender, debemos de comprender que Romanos 12:3, vamos a ver si lo podemos poner, Romanos 12:3, dice que Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, por haber visto y experimentado el amor de Dios, cada uno de nosotros, por medio de la fe, pudimos conocer a Cristo Jesús. Pero hay distinción entre la fe salvadora para todos los creyentes y el don de fe. En otras palabras, lo que quiero explicar es que hay una fe salvadora, que es la base. Pero por encima de la fe salvadora, también hay personas que tienen un don de fe, que creen
en las cosas que Dios dice de una forma mucho más, tienen mucho más convicción cuando Dios dice que Dios va a hacer algo. Mientras que hay otros que luchan. A pesar de que ya han recibido a Cristo Jesús en su corazón, a pesar de que entienden el plan de salvación y han creído y lo han declarado fe en Cristo Jesús, pero después viene el plan de Dios a sus vidas y muchos no lo creen necesariamente. O escuchan una historia de una experiencia y dicen, eso no mucho lo creo. Mientras que hay otros que tienen el don de fe. Y hay una distinción entre la fe salvadora y el don de fe del cual estamos hablando aquí. Todos, pienso, saben que la fe es una doctrina fundamental en la vida cristiana, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, Efesios 2:8 dice, el pecador se salva por fe. El creyente debe andar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hacemos sin fe es pecado, de acuerdo a Romanos 14:23. Pero estudiando acerca de la fe, para que entiendan lo que es el don de fe. El don de fe hay 3 tipos de fe. Y hay una de ellas que me sorprendió. Primero, está lo que llamamos la fe muerta. La fe muerta. Esta es la fe que solo toca la mente. Esta es la fe donde uno cree pero no hace. Entonces sí, yo creo que así es. Pero el creer nada más no impacta absolutamente nada sus emociones o sus acciones. Simplemente cree con la mente. Y esa fe está muerta. La segunda fe, esta me sorprendió un poco. Esta está en Santiago 2:19 y dice, tú crees, dice Santiago, que Dios es uno. ¿Cuántos aquí creen que Dios es uno? Amén, amén. Otra vez, solo para estar seguro. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén, amén. Y después dice Santiago, bien haces. Pero también los demonios, ¿qué dice? También los demonios creen. En otras palabras, hay una fe demoníaca. Y esta fe demoníaca, ellos creen, pero vean lo que produce su fe. Dice, y tiemblan. La fe demoníaca produce temor en la persona. En otras palabras, hay personas que llegan a la convicción de que Dios existe, pero que no quieren nada que ver con Jesús, no quieren nada en su vida. Y cuando tú le dices, pero hermano, te vas a ir al infierno, ¿qué crees que te dicen? Pues ni modo, eso me tocó. Pues ahí me voy. Hay una fe demoníaca que produce temor en las personas. Las 3 formas que te he dado es una fe que es muerta solamente en la mente. Hay otra que es demoníaca. Cree y tiembla. Pero hay un tercer tipo de fe. Y la fe, esta es la fe bíblica, es la fe dinámica. La fe dinámica es la que captura a la persona en su totalidad, no solamente en su mente para que entienda la verdad, no solamente en sus emociones para que en su corazón desee la verdad, sino también en su voluntad para actuar según la verdad. Lo voy a repetir. Hay una fe dinámica y la fe dinámica es la que consume la totalidad de lo que somos. Es aquella fe que invade nuestra mente, nos hace entender la verdad, después invade nuestras emociones, deseamos la verdad con nuestro corazón y tercera es en nuestra voluntad hace que actuemos de acuerdo a la verdad que ahora conocemos.
La Biblia, cuando habla de obras, menciona en las Escrituras que hay obras de la ley, hay obras de la carne, hay obras malvadas, hay obras muertas, pero también menciona que hay obras buenas, que el Señor preparó de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Y para podernos mover en esas obras necesitamos tener fe dinámica. Ahora, tal vez cuando hablo de la fe, es muy importante que tengamos unas ilustraciones de las personas que la Biblia nos da para tener fe. Este don de fe que estamos necesitando tener en medio del cuerpo de Cristo. Hechos 3, ¿por qué no ve ahí conmigo? Hechos 3, del versículo 1 al 10. Lo que vamos a ir a ver nada más es solo para que lo apuntes, Hechos 3. Ahí vamos a ver a Pedro y a Juan. Y vamos a darnos cuenta que ellos van camino al templo, pero rumbo al templo van a encontrar a un cojo. Y en este cojo al cual van a ver, él les pide una limosna. Y ellos, su respuesta de ellos es: no tenemos dinero, no tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué tenían? Tenían el don de fe, porque estaban activados en que Jesús, y a través del Espíritu Santo, les había dado poder. Y lo primero que le hicieron es: así que en el nombre de Cristo Jesús, levántate, levántate. Y esta fue una demostración de la fe en acción, creyendo en la sanidad del hombre. Hechos capítulo 6 al 7 nos va a hablar un poco de la fe en el martirio de Esteban. Pero lo interesante de esta fe es que era una fe. Esteban tenía una fe inquebrantable para testificar de Cristo Jesús. Es más, aquí en Hechos capítulo 6 al 7 nos habla de cómo Esteban dice que a través de él tenía tal fe que hacía maravillas, señales y prodigios a través de él, pero podía hablar, y él hablaba de Cristo a tal forma de que por hablar de Cristo los religiosos de ese tiempo decidieron matarlo, y se convirtió en el primer mártir. La historia nos cuenta, si lo lees en Hechos 6 al 7, que mientras fallecía y moría, él oraba por los que lo apedreaban, diciéndoles: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y demuestra otra vez una fe inquebrantable. Tenemos muchos lugares en donde vemos a personajes con un nivel de fe que va más allá de la fe salvadora. Es una fe dinámica. Primera Reyes, capítulo 17, conocemos a Elías. Todos conocemos la historia de Elías, de cómo con el hijo de la viuda de Sarepta, la fe de Elías en el poder de Dios pudo resucitar a un niño de la misma muerte. En Segunda Reyes, en el capítulo 4, no solamente vimos a Elías, sino Eliseo también resucitó al hijo de la Sunamita, orando. Hizo una oración llena de fe que resultó en la resurrección del niño. Segunda de Reyes, capítulo 20. Lo vemos cuando Segunda de Reyes, capítulo 20, vemos la sanidad de Ezequías, la fe en acción. Y pudiéramos seguir en muchos personajes dentro de la Biblia que tenían un nivel de fe dinámica que era más allá de lo normal. Esa es la fe de la que estamos hablando aquí en el don de fe. Y te voy a decir, hay personas que tienen este don. No todos, pero yo le doy gracias a Dios por haberme permitido la dicha y la oportunidad de conocer a varios cuya fe era inquebrantable. La pregunta: ¿tú conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que tiene esa fe inquebrantable que tú le dices:
no se quiebra delante de nada. Tiene fe de que Dios lo va a hacer y esa persona usualmente experimenta cosas maravillosas. Ahora te voy a decir, eso para mí es muy necesario dentro del cuerpo de Cristo Jesús y lo estamos perdiendo. Hay mucha gente que el día de hoy su fe es salvadora, pero no es esta fe dinámica, este don de fe para creerle a Dios de una forma tenaz. Y no solamente ya no hay muchos, sino cuando de vez en cuando aparece uno con fe dinámica que cree que Dios puede hacer la obra, rápido se levantan otros. No. Pues sí, suena bonito, pero no, yo no creo. Y esta es una lucha enorme en el cristianismo, entre personas que creen y otros que no. Y esta lucha es la lucha que debemos de pelear, hermanos. El Espíritu de Dios está queriendo depositar el don de fe en personas abiertas que puedan creer inquebrantablemente que Dios se puede mover en un día como hoy. Es muy importante. ¿De qué tipo de dones estamos hablando? De poder. De poder. Y lo que les había dicho hace varias semanas es: ¿qué es estar en una iglesia donde no hay poder de Dios? Yo no quiero estar allí. Yo quiero ver el poder de Dios moverse, porque es su bondad obrando a favor de sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios no se compadece de todas las situaciones que se dan en el pueblo? Claro que se compadece. Y no solamente se compadece, se quiere mover con poder. Pero muchas veces, por falta de fe, el poder de Dios no se puede mover. ¿Cómo poderles explicar este punto? Porque los otros dos es un don de ¿qué? De sanidad. Y el tercero, de hacer milagros. Pero ¿cómo podemos llegar al segundo o al tercero si no tenemos el don de fe? Alguien tiene que creerle a Dios. Siempre hemos hablado acerca de la mujer del flujo de sangre. Y yo he enseñado acerca de ella porque ella me enseña algo a mí. Hay algo especial en esta historia. ¿Conocen la historia de la mujer del flujo de sangre? Jesús había tenido una conversación con Jairo. Jairo era el jefe de la sinagoga y su hija estaba enferma. Y llegó a pedirle que si iba a orar por ella. Jesús dijo: claro, yo voy, vamos. Y mientras iba rumbo a la casa de Jairo para orar por su hija, dice que iban, pero que en el camino había una mujer. Y que esta mujer tenía un flujo de sangre, una enfermedad básicamente, de la cual había tenido por muchos años. Y había gastado absolutamente todo su dinero en doctores, había ido a todo el que pudiera y ninguno había trabajado. Y habiendo escuchado de que Jesús pasaba por el camino, dijo: ¿quién pasa por aquí? Jesús, el que hace milagros, ese mismo. El que sana a todas las personas allá en Galilea, ese mismo. Ya sé lo que voy a hacer. Yo me voy a poner aquí y me voy a poner viva, porque si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que yo voy a sanar. Esa es la fe de la que te estoy hablando. Ese es el don de fe. Hay personas que se aferran y se agarran a algo en creerle a Dios, que casi que hacen lock. Es
Es como que si Dios quiere ayudarnos, pero muchas veces nuestra fe no es suficiente para que Dios haga con nosotros lo que Dios quiere hacer. Y el lock es cuando alguien se agarra y dice, yo lo creo. Esta mujer desarrolla este tipo de fe, tiene ese don de fe y se lanza. Dice, se los he enseñado muchas veces cómo se acerca a él. Yo no lo sé, aunque tenemos ideas de cómo probablemente lo hizo. Porque ninguna mujer con flujo de sangre podía acercarse al maestro. Y ella lo alcanzó. Y lo alcanzó porque utilizó la estrategia. No vino por arriba, Jesús. No, dijo el borde. Se metió por abajo. Por abajo. Y lo único que hizo es ¡zas! Y dice, en ese momento, ¿conocen la historia? ¿Qué pasó? Dice, en ese momento, Jesús que iban así, vamos todos, Jesús va a sanar a la hija de Jairo, y lo llevan apretados, vamos. Y Jesús dice, momento. ¿Qué pasó? Alguien me tocó. Ay, si te estamos apretando, todos estamos aquí, todo el mundo te está tocando. No. Este es un toque distinto. Y esta persona que me tocó, ¿quién fue? Aquí está la clave para poder entender. Él dice, alguien me tocó y su toque fue distinto. Porque cuando me tocó, virtud salió de mí. Ahora, yo me he preguntado, ¿qué ondas con Jesús ahí? ¿Será que no sabía quién lo tocó? Entonces, ¿por qué está preguntando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién me tocó? No, ¿sabía o no sabía? O tal vez él solo iba caminando y de repente, ¿sabes? Alguien me robó poder, alguien me sacó poder aquí. ¿Quién fue? Puede ser un poquito raro, ¿ok? Hay múltiples interpretaciones que tú le puedes dar. Tal vez sí sabía, pero tal vez no. Y en el momento de la acción y de la fe de la mujer, extrajo el poder de Dios. Dice que cuando él pregunta a ella se puso así como, y le entró temor. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús le responde? Dice, ¿quién me tocó? Fui yo. ¿Sabes qué? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Aquí hay algo bien raro. ¿Quería Jesús sanarla, sí o no? ¿Estaba en la intención de Jesús sanarla ese día? La historia no parece que estaba en... Ahora, nosotros sabemos que Él era Dios y que Él sabía todas las cosas y podemos decir, claro que Él lo sabía. Claro que Él lo sabía. Pero creo que lo que estaba tratando de enseñarnos es que hay un nivel de fe que extrae poder y virtud de Dios. Y esa es la fe que solo el Espíritu te puede dar. Esa es la fe que produce sanidades. Esa es la fe que produce milagros. ¿Lo entiendes? Espero que sí. Vamos al segundo entonces. El don de fe. ¿Cuántos quieren ese don de fe? Ese don de fe necesita oración, consagración, búsqueda de Dios. Sabes que no se puede tener ese don de fe si no hay intimidad con Dios. Tienes que tener una intimidad con Dios. Pero bueno, el segundo es el don de sanidad. Ahora, nosotros hemos visto sanidades, ya se las mencioné. Las sanidades que vimos con Elías, las sanidades que vimos con Eliseo, las sanidades que vimos con Ezequías.
Y esto demuestra el poder de Dios para sanar a través de sus profetas. La sanidad también jugó un enorme papel en el ministerio de Cristo Jesús. Jesús vino sanando absolutamente a todos. Es más, cuando leemos Marcos, nos damos cuenta de que Él llegaba a cierta localidad y cuando Él oraba por todo, dice que se sanaban absolutamente todos. Eso lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. ¿Saben que en estos 4 evangelios hay 41 milagros de sanidad que podemos leer de Jesús? Esto era característico, era caracterizado no solamente por su compasión, sino por la sanidad. También vimos la sanidad en el libro de los Hechos, en las señales y las maravillas que vemos a través de Esteban, lo que ya les hablé acerca de Pedro con el cojo en el capítulo 6. Y en Hechos 9, Pedro hace algo sorprendente en el sentido de sanidades. En Hechos 9 vemos que Pedro resucita a una mujer llamada Tabita de la muerte. Y es un testimonio de poder de Dios obrando a través de los apóstoles. En Hechos 19 vemos otra vez las sanidades. En Hechos 19, del versículo 11 al 12, ponlo por favor solo para que sepan que está escrito en la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a hacer esto aquí. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero lo que yo quiero a través de las Escrituras es presentarles para que no ignoren el poder de Dios que está disponible en nosotros y que busquemos el poder de Dios. Vean, Hechos 19, versículo 11. Y Pablo hacía milagros. Dios hacía milagros, ¿qué? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un milagro extraordinario? Todavía se ven. Pero el día de hoy tenemos que ir a buscarlos en lugares donde verdaderamente hay fe extraordinaria. Dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sigue? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos, los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Wow! Eso ya es así como prodigios, ¿no? Esas son señales. Eso es cuando ya hay un rebosar del poder de Dios. Aquí el poder de Dios estaba rebosando. Mira, dice enfermedades se iban, sigue el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y ya saben cómo va a terminar esto, no va a terminar bien. Si van al 14, los mismos demonios le van a decir: había 7 hijos. Bueno, la historia termina, dice: a Pablo conocemos y al Dios de Pablo también, pero a ustedes no los conocemos. Y dice que fueron y no les fue muy bien. Pero el punto aquí es que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la vida de Pablo. Pedro resucita a Tabita, las maravillas y los milagros de Esteban. Yo quiero preguntar, ¿esto es parte de nuestra herencia o ya no? Porque tenemos que llegar a definir en qué campo estamos. Si estamos en el campo de los sesionistas, donde eso ya no, eso ya pasó. Eso se hacía antes, pero Dios ya no obra así. Ahora eso ha parado. Yo no creo que esto ha parado. Yo creo que lo que ha menguado es nuestra fe. Lo que ha menguado es nuestra consagración, nuestra relación con Dios, nuestra adherencia a buscar su rostro continuamente, a vivir en santidad. Y yo creo
que no ha cesado el poder de Dios, que el Espíritu de Dios continúa dando dones de poder a la iglesia, pero que no se los va a dar a todos, sino que los va a depositar sobre aquellos que lo buscan, que lo anhelan. Y Él lo va a dar. Ahora yo estoy más que seguro que si les pregunto cuántos de ustedes creen que nos beneficiaría como cuerpo tener a personas que tienen dones de fe dentro de nosotros, que tienen dones y múltiples dones de sanidad en medio de nosotros. Es maravilloso saber que a alguien Dios le da el don de sanidad, y cuando hay un enfermo, hermano, ve a orar. Yo conocí, mi abuelito tenía un don de sanidad. Y era tan reconocible. Es más, recuerdo yo vi muchas maravillas. Pero una de las cosas que recuerdo es, a mí me dio sarampión o viruela, no sé cuál de ellos dos haya sido, cuando tenía 26 años. No cuando era niño, cuando tenía 26 años, casi me muero. Me salieron ronchas, pero grandísimas, llenas de, ya saben, y me salían en la cabeza, en los pies, aquí abajo, en los oídos, en todo lugar. Yo parecía, era horrible, no podía. Y en medio de eso, me llama y me dice, tu abuelito quiere que vengas, quiere orar por ti. Y lo que pasa con el sarampión, si no saben, es que estas ronchas pican. O sea, llega un momento donde me ardía todo. Mi mamá me tenía que bañar con una crema rosadita que venden y yo quería rascarme, pero no. Y ella me decía, no te rasques, porque si te rascas te va a quedar la gran cicatriz. Y yo andaba sufriendo, me llama mi abuelito, quiere que vaya, yo fui. Me dice, voy a orar por ti. Me dice, voy a orar que Dios te sane. Tú solo ten fe. Digo, ok. Yo y él en el templo, él pone su mano sobre mí. Y en medio de su oración dice, Señor, limpia su cuerpo. Y no permites que quede en su cuerpo ninguna cicatriz de esto. Y dije, gracias, abuelito. Como a los 2 días se empezaron a caer y aunque me daban ganas de rascarme, no me rasqué. Y te puedo decir que si tú buscarías en mi cuerpo, todavía no me quedaron ninguna cicatriz. Este que tengo aquí no es de la viruela, sino una piedrita por haber estado quemando cohetes en Guatemala detrás de una bomba que exploté, casi que me mata, pero bueno, esa es otra historia. Otra vez recuerdo que me dio gota. ¿Saben lo que es gota? Es horrible, por Dios, es horrible. Es cuando los nervios se cristalizan, se vuelven como cristal, y cuando tú empiezas a moverlo, se siente un dolor horrible, horrible. Y me dio gota, el doctor vino, me inyectó y sacaron algo y me dijo, no, esto está muy mal. Necesitas tener ciertas prevenciones, pero vas a tener que esperar y te vamos a dar una medicina porque esto puede dañar tus ligamentos y muchas otras. Y el dolor era, si yo movía un poquito, sentía un dolor espantoso aquí. Y ese día recuerdo que llamé a Lourdes y llamé a los que oraban el día lunes y les dije, no, yo no sé si hay alguien ahí que tenga fe, porque ore por mí, por favor. Porque primero no puedo ir, pero me estoy muriendo, si pudieran orar. Si ahorita vamos a orar, pastor. Lourdes me llamó y empezaron a orar. Pastor, estamos orando por usted con fe en el nombre de Jesús. Dice, ahorita, pastor. Le digo, no, bueno, hay después, ahorita llame. No, ahorita, pastor. Miren, hermanos, yo no, primero que nada no les voy a mentir, porque no necesito mentir. Pero yo esa noche estaba así, de repente empecé a sentir algo caliente, bien caliente, aquí. Y dije, ¿por qué se me ha puesto tan caliente? Y no sé cómo, sentí en el calor como un alivio y empecé a mover mi brazo.
Y lo empecé a levantar. Y, qué raro, ¿por qué no me está doliendo? Y lo levantaba y lo movía y casi que no podía creerlo, pero alguien estaba creyendo por mí. Alguien estaba orando por mí. Y cuando me di cuenta al siguiente día me levanté y digo, se ha ido todo. Y fui al doctor y el doctor me dice, esta es una de esas cosas que yo no te puedo explicar, pero estoy seguro que tenías gota y no sé, pero ten cuidado porque te va a regresar. En el nombre de Cristo Jesús lo reprendo, no va a volver a regresar. Hasta este día han pasado más de 13 años y no me ha regresado la gota en ningún lugar de mi cuerpo. Y te pudiera contar muchas otras cosas que Dios ha hecho. Pero vamos al último. El tercer don de poder es la operación de milagros. Los tipos de milagros. Ahora, hay diferentes tipos de milagros, ¿no? Porque yo no sé lo que la gente piensa que es un milagro, pero, por ejemplo, hay milagros que desafían la ley natural. Para que un mar se abra en seco, ese milagro está desafiando las leyes naturales. Pero es porque Dios está buscando alcanzar su propósito en la vida de su pueblo. ¿Lo entienden? Por ejemplo, cuando Elías está contra los profetas de Baal y él pone el sacrificio, él dice que cayó fuego del cielo. Ahora, pudiéramos decir que cayó fuego del cielo, pero ¿cuántos han visto fuego caer del cielo? Sí lo han visto muchas veces. Se llama un relámpago o un rayo. No sé si es el relámpago es el que suena y el rayo es el que cae, ¿no? O sea, es el rayo es el que cae a la tierra y ¡zas! ¿No? Ok. Pues ¿cuántas veces han visto un rayo caer a la tierra? ¿O han escuchado de un rayo que cae? El milagro no está en que el rayo cayó del cielo, porque eso lo hemos visto. El milagro está en que cayó exactamente en el momento y en el lugar en donde Elías estaba pidiendo que cayera. Hay diferentes tipos. Hay milagros que desafían la ley natural y hay milagros que cooperan con la ley natural. Y estos que cooperan con la ley natural muestran la capacidad de Dios para actuar dentro del orden natural. La pregunta es, ¿cuántos todavía creen en los milagros? Sí, y aquí hay un enorme problema. Les voy a decir cuál es el problema aquí. Mateo 16, 17. ¿Van conmigo ahí? Mateo 16, 17. Miren lo que dice. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Me escucharon? Estas señales seguirán a los que creen. Ese es el problema. Es que de acuerdo a lo que Jesús dijo, las señales siguen al que cree. Pero el día de hoy, ¿saben qué es lo que hacemos? El día de hoy, los que creen siguen a las señales. El día de hoy nosotros seguimos las señales. Nos vamos detrás de donde está el milagro. Yo creo que eso se ha calmado un poquito, pero antes era, vino G. Ávila, vámonos. Dile a doña Concha que necesita un milagro, todos, vámonos. En esta iglesia, después de 16 años, nunca en la vida hemos hecho una campaña de milagros. Ni la vamos a hacer. Porque no seguimos los milagros, seguimos a Cristo. Pero también no hemos dejado de creer que los que siguen a Cristo, las señales les seguirán a ellos. Yo creo que los milagros pueden suceder.
creemos en ellos, pero no los seguimos. O sea, no los vamos a buscar en primera instancia. El énfasis en que los creyentes no deben perseguir los milagros. En cambio, los milagros son un subproducto de la fe. Y esto se vuelve muy, pero muy importante. Una de las cosas que suele confundirnos es que cuando el poder de Dios viene sobre el individuo, es un don, es un regalo. No hay nada que tú pudiste haber hecho para merecerlo. Nada. Dios no lo da porque dice, vamos a ver quién es el más guapo aquí. Ah, sí, a él se lo va a dar. No, se lo puede dar al más feo. No puede decir quién es el más talentoso aquí. Sí, este. No, se lo puede dar al más. Pero si Dios te lo da, ni siquiera es para ti. Es para que a través de ti tú puedas bendecir a la iglesia. En otras palabras, el corazón que recibe esto es aquel corazón que ama a la iglesia. Es aquel corazón de personas que cuando vienen a la iglesia miran hacia las personas y dicen, yo no sé cómo tú ves a la iglesia. Hay personas que vienen a un nivel egocéntrico, centrados en lo que ellos necesitan, ¿no? Yo estoy buscando esto, yo necesito esto, yo vengo a la iglesia porque aquí encontré esto, yo encontré esto, está bien, pero hay algo más. Porque después de que Dios te sana, también te puede hacer un canal de bendición. Y en esto te voy a decir algo que yo he aprendido en los últimos 10 años, si no los últimos 20 años. Es mejor dar que recibir. Pero esto no lo entienden todos, porque muchos solo quieren recibir. Y tal vez son niveles, tal vez son etapas. Está bien. Si estás en el tiempo de recibir, recibe. Te amamos. Queremos bendecir tu vida. Queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que te ayude, que te transforme, que te libere, que te saque de la depresión y de la soledad. Queremos pedirle a Dios por tu vida. Pero también hay otra. También hay aquellos a los que Dios está llamando a que aviven el fuego del don de Dios que Dios ha depositado sobre de ustedes. También hay aquellos en donde yo veo en ti la capacidad. No apagues al espíritu que yo he puesto en ti. Y Dios está diciendo, te quiero hacer partícipe de la obra de Cristo Jesús, para que experimentes y sientas lo que es el poder ayudar a otros. Hay un nivel de sanidad en la vida de uno cuando uno se quita el enfoque de lo que uno necesita y empieza a poner el enfoque en lo que el pueblo de Dios necesita. Tal vez esa sea la clave. Cuando tú empiezas a amar a Dios, Él te va a pedir algo. Él te va a decir, ama a mi iglesia, ama a mi pueblo, mira a los débiles, ayuda a los débiles, ayuda a los que están atrapados, ve y ministrales, ora por ellos. Lo que tú has recibido, lo que de gracia has recibido, ve y dáselo a alguien más. Y para ustedes que están en ese campo donde ya han recibido, donde ya han experimentado el poder de Dios en sus vidas, y el día de hoy dicen, wow, cuánto me ha dado Dios a mí, pero cuánto yo le he dado a Dios. A Dios tú no le puedes dar nada. Y si tienes algo que quieres darle, Él va a decir, no me lo des a mí, dáselo a mi amada iglesia. Sírvele,
Sirve al caído. Predícale al que no me conoce. Haciendo esto agradarás mi corazón. Y no solamente agradarás mi corazón, escucha, el Espíritu de Dios vendrá sobre de ti y te dará dones espirituales para que hagas el trabajo de Dios con eficacia. Para que hagas el trabajo de Dios, y aquellos que te escuchen, aquellos que te ven, van a saber que Dios está contigo. Necesitamos el poder de Dios en medio de nosotros.